Estamos hoy con el doctor Alejandro Anderson, neurólogo y director médico del Instituto de Neurología de Buenos Aires, para hablar de una patología poco conocida por la población en general, que es la hidrocefalia crónica del adulto, o también llamada hidrocefalia normotensiva. Alejandro, desde el punto de vista conceptual, ¿qué podemos decir sobre hidrocefalia crónica del adulto? Gracias por invitarme, Matías. Bueno, yo creo que lo que tenemos que explicarle a la audiencia es tal cual lo que vos contabas. La gente viene por ejemplo, un trastorno de la marcha, o a veces un trastorno de la marcha que se acompaña de alguna cuestión de micción imperiosa, tiene que ir más rápido a orinar porque no puede retener, y en una tercera etapa se agrega y se completa la famosa tríada donde la memoria tiene algunas fallas. Pero se quedan muy sorprendidos porque todos vienen enfocando al tema deterioro cognitivo, Alzheimer y todos esos cuadros, cuando nosotros le decimos, no, mire, esto es algo más mecánico y en rigor de verdad no se trata de una enfermedad degenerativa, sino se trata de que el líquido cefalorraquídeo que baña su cerebro por fuera y que lo baña por dentro no está circulando adecuadamente. Está como frenado en algunos lugares del circuito, se acumula, presiona parte del cerebro y está perjudicando a los circuitos de las neuronas. Perfecto. Un poco para aclarar esto que Alejandro nos estaba explicando, es importante recordar que nuestro cerebro tiene dos hemisferios, un hemisferio derecho, un hemisferio izquierdo, y dentro de cada hemisferio, en el interior, tenemos unas cavidades que se denominan ventrículos. Esos ventrículos se llaman ventrículos laterales y después hay dos pequeños ventrículos, que es el tercer ventrículo y el cuarto ventrículo. Es decir que en esta patología se empieza a acumular líquido lentamente, progresivamente, no es una hidrocefalia aguda que deteriora rápidamente al paciente, sino que lentamente se empieza a acumular por un trastorno de la circulación de líquido cefalorraquídeo. ¿Es así, Alejandro? Es tal cual y es muchísimo más sutil que lo que ocurre en la población pediátrica, porque uno siempre que le dicen hidrocefalia está pensando en los chiquitos y en realidad no. Acá se trata de una hidrocefalia del adulto que hasta tiene el nombre de normotensiva, porque la presión de líquido cefalorraquídeo, cuando uno la mide, en realidad no está por arriba de los valores normales. Y por eso es que la evolución es tan gradual y progresiva y silenciosa. Y por eso es que es muy importante estar atentos, porque este problema tiene, y bueno, Matías lo conoce, una solución neuroquirúrgica muy contundente y muy interesante, sobre todo cuando al paciente, como siempre, se le diagnostica el problema en las etapas tempranas. Perfecto. Ahora, los síntomas que mencionaste recién, Alejandro, que son dificultad para caminar, dificultad en la memoria o concentración o trastornos en la micción, que el paciente en algunos momentos puede no contener adecuadamente la micción. Pueden ser confundidos con otras enfermedades en los inicios de la hidrocefalia, ¿no es cierto? Sí, ustedes saben que el paciente tiene un trastorno de la marcha, donde a veces los pies se le quedan como pegados al piso. Es un trastorno a veces difícil de describir, como que se está olvidando de cómo caminar. Y eso se puede confundir. La verdad que hay pacientes que vienen pensando que están incubando un Parkinson, por ejemplo. La mayoría, te diría. Cuando uno los revisa, en realidad, signos parkinsonianos no le encontrás, si bien tienen el trastorno de la marcha. ¿Y se puede confundir con cuadros demenciales también, esta enfermedad? Cada uno de estos síntomas, de la famosa tríada que estamos describiendo, pueden tener diagnósticos que no son los acertados. Claramente, el tema mental se puede confundir con una demencia, con un deterioro cognitivo, un deterioro de nuestras funciones superiores, que podrá ser Alzheimer u otra patología. Y los trastornos urinarios, bueno, muchas veces los pacientes desfilan por el urólogo, pensando que es algo prostático. Claro, es interesante porque puede confundirse con otras patologías. Ahora bien, tenemos un paciente que tiene o dificultades en la marcha, trastornos en la marcha, que el paciente tiene que observar sus pasos para caminar adecuadamente, que tiene dificultad en la continencia urinaria o dificultades en la concentración, en la memoria. Y nos llega a nuestro consultorio y observamos a través de estudios por imágenes, que generalmente se piden tomografías computadas o resonancia magnética, donde se observa que los ventrículos están más grandes de lo normal. Tiene una ventriculomegalia o
un agrandamiento ventricular. En esos pacientes, ¿ya estamos en condiciones de diagnosticar allí una hidrocefalia crónica del adulto o es necesario proceder con algún tipo de test diagnóstico para confirmar la enfermedad? La verdad que cuando en el consultorio uno conecta estos síntomas, paciente que tiene trastorno de la marcha, que tiene trastornos urinarios y que presenta trastornos cognitivos y que en general aparecen en ese orden, más una imagen, tomografía de resonancia con dilatación de los ventrículos, con acumulación de líquido cefalorraquídeo dentro del cerebro, es muy importante hacer un test. Un test, el test de Fisher, donde uno lo que hace es quitarle líquido cefalorraquídeo al paciente y observarlo. Uno puede llegar a observarlo incluso hasta 3 horas después y ver si revierte parte de la sintomatología. Lo que utilizamos es una aguja de punción lumbar, donde hacemos esta prueba, pero no tanto para examinar el líquido cefalorraquídeo, sino para evacuarlo. Evacuamos unos 30 o 50 mililitros, dejamos un rato al paciente en reposo y luego lo revisamos, como les decía, unas 3 horas después, y podemos sorprendernos con la reversión de los síntomas. Algo interesante, Alejandro, y quizás la gente se preguntará, ¿cómo puede ser si el acúmulo de líquido se encuentra dentro de los hemisferios cerebrales? ¿Por qué se realiza una punción lumbar en la columna? Justamente el espacio subaracnoideo donde circula el líquido cefalorraquídeo está todo en conexión con los ventrículos. Entonces, cuando se retira el líquido cefalorraquídeo, indirectamente se realiza una descompresión de los ventrículos cerebrales, disminuyendo la cantidad de líquido que hay en el sistema en general. Es por eso que el paciente tiene que ser observado en caso de que tenga mejoría de alguno de estos 3 síntomas. Ahora, bien, si nosotros, ¿se puede utilizar algún test objetivo de evaluación de estos pacientes previo y posterior a la realización de una punción lumbar, como un test neurocognitivo, por ejemplo? Sí, por supuesto que cada una de estas fallas puede cuantificarlas y eso es interesante para poder ser más preciso y tener una actitud como más objetiva, ¿verdad? Las evaluaciones neurocognitivas donde se mide la memoria de corto plazo, largo plazo, visual, verbal, auditiva, realmente son fantásticas porque cada una tiene un número que se lo da cada uno de los subtests específicos y podemos comparar al paciente antes y después. Excelente. Ahora bien, hemos llegado al punto del diagnóstico, hicimos una punción lumbar evacuadora en un paciente, el paciente tiene mejoría. El paso siguiente es poder brindar a nuestro paciente una solución definitiva, porque no podemos realizar punciones lumbares todas las semanas en nuestros pacientes. Entonces, cuando un paciente es diagnosticado con hidrocefalia crónica del adulto, síndrome de Hawking-Adams, el tratamiento definitivo consiste en la colocación de una válvula de derivación ventrículo-peritoneal. Es decir, tenemos que drenar el líquido cefalorraquídeo de modo continuo desde el ventrículo a través de un pequeño catéter. Generalmente utilizamos, podemos observarlo aquí, un pequeño catéter, es un procedimiento quirúrgico que se coloca un catéter dentro del ventrículo lateral. Este catéter luego es conectado a alguno de estos dispositivos que se denominan válvulas, que tienen la posibilidad de drenar el líquido de modo unidireccional, solo desde los ventrículos hacia la cavidad peritoneal. Esta válvula después es conectada a un catéter largo, que es el que vemos aquí, un catéter largo que va tunelizado todo por debajo del cuello, por debajo del tórax, siempre por abajo de la piel, y se coloca en otra cavidad, que es la cavidad peritoneal. Entonces es una válvula, un sistema de derivación ventrículo-peritoneal en el cual diariamente el excedente de líquido cefalorraquídeo va siendo drenado a la cavidad peritoneal y ya no se acumula dentro de los ventrículos cerebrales y el paciente tiene una mejoría sintomática a largo plazo, ya que no tiene su dilatación ventricular por la hidrocefalia. Este cuadro es interesantísimo porque creo que desde 1965 se viene gradualmente ganando experiencia y los pacientes revierten los 3 síntomas que comentábamos, es decir, el trastorno de la marcha, el trastorno urinario, el trastorno cognitivo, pero además uno puede objetivarlo incluso en las imágenes, cómo mejora y se normaliza el tamaño ventricular. Muchas gracias, Alejandro. Esperemos que les sea útil para la población en general para conocer un poco más sobre hidrocefalia crónica del adulto.